la mañana con 18 minutos. Aquí ya se suma a esta mesa Lisette Parra. ¿Qué tal, Lisette? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a comunicarnos ahora directamente a Washington, donde junto con este arranque de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte coincide con la reunión de otoño que siempre se celebra en estas fechas allá en la capital de Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde desde ayer ya está participando la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados Raimundo y Lisette. Me da mucho gusto saludarlos y desde luego a ustedes los ven también. Vanessa, queremos preguntarte en el contexto de esta semana y todas las declaraciones del presidente Donald Trump desde el domingo sobre el Tratado de Libre Comercio, pues ha vuelto locos a los mercados. Estamos viendo cómo el peso se ha depreciado frente al dólar, no ha sido la peor moneda que se haya depreciado. Sí es cierto, dirás, no es únicamente por las declaraciones de Donald Trump, sino también por otros factores como la economía china. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué tanto genera una presión al manejo fiscal, a la consolidación fiscal que tú planteaste como algo muy sólido hace un par de días aquí en el Congreso? Pero ¿qué tanto esta incertidumbre sobre lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está impactando o puede impactar a las expectativas de crecimiento en México? Sí, Raimundo, mira, realmente esta volatilidad ahora sí que llegó para quedarse desde el año pasado. Esta volatilidad se ha movido de manera distinta en lo que a tipo de cambio se refiere, pues empezando por Brexit, después con los choques que tuvimos de petróleo, tanto en manera de precio como en manera de la plataforma, es decir, la producción. Después también tuvimos algo de volatilidad con un menor crecimiento de las principales economías industrializadas, del menor crecimiento del sector industrial de Estados Unidos, después con las elecciones en Estados Unidos y más recientemente con el tema de la definición del Tratado de Libre Comercio. La libre flotación que nosotros tenemos como modelo ha funcionado y ha funcionado bien para absorber estos choques. Y al final del día, yo comentaba ayer, participé en la reunión ministerial de todos los ministros de América Latina y el Caribe, en donde estuvieron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo les decía que México es una historia de resistencia, de fortaleza, y esa fortaleza nos la dan nuestros fundamentos macroeconómicos. Entonces, nosotros seguimos plantados en cumplir con la consolidación fiscal, cumplir la meta de déficit, la meta de la medida más amplia, que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, y con la expectativa que tenemos de crecimiento para el año que entra, que es en un margen entre el 2 y el 3%, anclado en 2.5%. Subsecretaria, para el ciudadano común, ¿qué significa esto? ¿Le va a alcanzar para su gasto cotidiano? Para el ciudadano común, Lisette, lo que yo les diría es, la parte fundamental a preservar es la estabilidad macroeconómica, que a veces se oye como algo muy etéreo, pero es que todas nuestras variables económicas estén funcionando bien, estén sólidas. ¿Y eso en qué le beneficia al ciudadano? Le beneficia en que venga inversión a México. La inversión genera productividad, genera empleos. Tenemos ya la cifra histórica de empleos creados en cualquier administración, 3 millones de empleos en 5 años. Tenemos también la posibilidad de acceso a crédito en condiciones preferenciales, porque no obstante la alza de las tasas de interés que ha tenido la política monetaria de nuestro país para anclar justamente la inflación, las tasas de, por ejemplo, los préstamos personales, las hipotecas, se han mantenido muy competitivas por la reforma financiera. Entonces, vamos a tener más empleos, vamos a tener un dinero que rinda más porque la inflación viene a la baja ya a partir del mes pasado, y vamos a tener más inversión en nuestro país. Todo ello yo creo que son elementos positivos para toda la gente. Vanessa, también hace un par de días el subsecretario de Ingreso, Miguel Mesmacher, decía que los sismos del 19 y del 7 de septiembre iban a generar una presión fiscal. Junto con los sismos viene toda esta volatilidad
en los mercados por lo del Tratado de Libre Comercio, más otros factores externos. ¿Tú sientes que esto, o ustedes han analizado, más bien, no de sentir, sino analizado, si esto va a tener un impacto en la tasa de crecimiento para fin de año, donde pues tanto Hacienda como varios bancos e instituciones internacionales han hecho un ajuste al alza? Es decir, lo veían muy positivo hasta principios de septiembre. Es correcto, incluso el día de ayer, el último de los analistas, en este caso una calificadora Fitch, daba pronósticos al alza tanto de 2017 como de 2018. Sí, en efecto, son lo que le llamamos nosotros presiones fiscales de gasto. Pero al final del día no van a alcanzar a tocar, digamos, los datos macroeconómicos de nuestro país, ni crecimiento, ni nivel de deuda, ni consolidación fiscal. Se trata de un gasto, en efecto, extraordinario, pero para el cual México está blindado financieramente. Ayer también, ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, comenté este blindaje financiero con el que cuenta México, que es uno de los más robustos del mundo y que hemos aprendido pues porque a lo largo de los años hemos tenido que enfrentar muchos desastres naturales en nuestro país. Y ese marco se constituye como de varias capas. La primera capa es el Fonden, que traíamos para cierre de año alrededor de 9,000 millones de pesos. Después ya se activó el seguro catastrófico, que va a pagar 5,000 millones de pesos. Y el día de ayer nos dieron la buena noticia de que está confirmado el bono catastrófico, que van a ser alrededor de 2,700 millones de pesos adicionales. Y otro tema que poco se ha hablado, hay muchos de los estados que sufrieron daños en esta coyuntura, también están asegurados, tienen seguros catastróficos que han ayudado en muchos casos la Secretaría de Hacienda a conformarlos, entonces también les van a pagar. Están aseguradas instituciones públicas como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y el IMSS en lo que a sus instalaciones se refiere, y también varias de las carreteras y caminos que administramos, ya sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Hacienda. Sí son presiones fiscales, pero son presiones fiscales manejables gracias a que tenemos este marco sólido de administración de finanzas públicas ante la eventualidad de fenómenos naturales como ha sido el caso. Vanessa, ¿ya tienen un informe más afinado, más ajustado sobre el costo de los dos sismos, del 7 y del 19 de septiembre? Seguimos trabajando. Los que ya tenemos más afinados en lo que a daños, sobre todo de viviendas, se refiere es Chiapas y Oaxaca. Por eso ahí ya se comenzaron a pagar a través de las tarjetas Bansefi y basado en el padrón elaborado por la SEDATU los recursos para la autoconstrucción, pero todavía estamos acabando de valorar los efectos del segundo sismo, sobre todo tanto en Morelos, en Puebla, en la Ciudad de México y otras zonas aledañas, Guerrero incluso. Entonces, estamos trabajando en ello, pero también ya tenemos, digamos, distintos productos para distintos tipos de afectados. Por una parte están afectadas colonias y casas en zonas de alta marginación o de pobreza en Oaxaca y en Chiapas, pero también tenemos a gente que se le cayó su edificio en la zona Condesa en la Ciudad de México, y para ellos tenemos un esquema de créditos blandos en donde no van a tener que pagar enganche, solamente comienzan a pagar los intereses, y el bono cupón cero que vamos a emitir a través de la banca de desarrollo les va a pagar lo que hubieran pagado ellos de enganche al final de la vida del crédito, que será de 20 años. Pues en un primer balance hace ya pues casi de 3 semanas, el presidente Peña Nieto estimó en una cifra muy preliminar que los daños se calculaban en cuando menos 34,000 millones de pesos. Esta misma semana, en una gira por Tlaxcala, dijo, y esto únicamente en el caso de las escuelas, la reconstrucción implicaría una inversión de 20,000 millones de pesos. Por eso me pregunto, ¿qué tanto más se ha ajustado al alza esta cifra ya? Que sigue siendo una preliminar, una segunda preliminar. Sí, se ha venido ajustando al alza en distintos factores, como por ejemplo el de las escuelas, pero reitero, cada uno de estos elementos que se han aunado a gastos que va a implicar por parte de los gobiernos estatales, los municipales o los federales,
tienen fuente de pago. Por ejemplo, está este fondo de aportaciones para la infraestructura social del país que tienen los municipios que pueden utilizar para la reconstrucción. Y en el caso de escuelas, ahí tenemos, acuérdate, el proyecto que hemos comentado en otras ocasiones, Raimundo, de Escuelas al 100, en el cual, a través de la emisión de bonos que hemos estado haciendo con la Secretaría de Educación Pública, hay recursos para las escuelas que estaremos utilizando en este caso para la parte de la reconstrucción. Y ayer me daba una buena noticia, me reuní con el vicepresidente del Banco Mundial. El Banco Mundial, su esquema de apoyos para la reconstrucción va a estar centrado en la reconstrucción de escuelas. Entonces empezarán a trabajar también con la Secretaría de Educación Pública para este fin, así como el Banco Interamericano de Desarrollo también dio otro aporte de recursos para la reconstrucción en México. Entonces, reitero, no todos son recursos fiscales, sí hay recursos fiscales federales, pero también bonos que pagan a nivel federal, a nivel estatal, recursos municipales, incluso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, seguros privados que estaban asegurados, instalaciones gubernamentales y también viviendas que, sobre todo las que estaban pagando un crédito, que tienen engrapado un seguro, y recursos de la comunidad internacional en lo que a organismos multilaterales se refiere, pero también de la sociedad civil y desde luego del sector privado. Todo este bagaje de recursos es el que nos va a ayudar a ir destinando a cada uno de ellos en segmentos en donde se requiere apoyo, que básicamente es vivienda, algo de infraestructura y desde luego hospitales y escuelas. ¿No hubo un poco de discriminación para la Ciudad de México en el caso del apoyo a diferencia de las otras entidades? No, bajo ninguna circunstancia, al contrario, tuvimos una reunión muy positiva con el jefe de gobierno en donde estuvimos viendo las necesidades de cada uno de ellos. Ellos, a diferencia de otros estados, sí contaban con el bono, con el seguro catastrófico que ayudó a la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda a tener. Y por el otro lado estamos haciendo un esquema de par y paso para poder brindar estas hipotecas a tasa competitiva y a largo plazo. Entonces, estaremos desde luego trabajando con la Ciudad de México, pero reitero, no se trata de un tema de discriminación, se trata de atender necesidades distintas para grupos de personas distintas y estarán atendidas todas las personas, las que viven en Chiapas, las que viven no en Oaxaca, pero también las que viven en Morelos, las que viven en el Estado de México, las que viven en la Ciudad de México que hayan sido afectadas. Oye, Vanessa, nos defines pues de una manera que yo no había escuchado, las capas que tiene el gobierno mexicano, como el Fonden, otros fondos y fideicomisos. De todas estas capas que tiene el presupuesto ya asignado, dinero que está pues debidamente presupuestado, ¿cuánto es el monto total de recursos que tiene el gobierno federal en fondos y fideicomisos que pueden aplicarse a esta etapa de reconstrucción? De recursos públicos y de aseguramientos y bonos tenemos alrededor de 30 a 35 mil millones de pesos. Entonces, el resto también, reitero, saldrán de algunos seguros privados y también de fondos que tienen los estados y fondos que tienen los municipios. Para darte una idea, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que hablo el país de los municipios, traía este año de presupuesto más de 80 mil millones de pesos y todavía falta que se ejerzan alrededor de 20 mil millones de pesos por parte de los municipios. Entonces, sí es bueno hablar de esas capas porque hay capas de recursos presupuestales, capas de bonos y de seguros públicos y privados y también recursos estatales y recursos municipales, además, reitero, de lo que ha hecho sin precedente y con mucha transparencia la sociedad civil y el sector empresarial, así como los organismos internacionales que siguen hasta el día de hoy ofreciendo apoyo, como reiteraba yo ayer, el del Banco Interamericano de Desarrollo y el del Banco Mundial. La calificadora Moody's, Vanessa, estima que si se acabara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el impacto en términos de Producto Interno Bruto para México sería una caída de 4%. ¿Eso es lo que ustedes también están calculando en estos momentos? Realmente aquí lo que tendríamos que ver es exactamente la afectación que pudieran tener a nivel local, sobre todo estos sucesos, pero nosotros tendríamos que seguir con la idea central y con el escenario central de que el Tratado de Libre Comercio va a salir, que el Tratado de Libre Comercio está anclado
y que sí podemos lograr un acuerdo de ganar-ganar para todos los tres países que estamos negociando el acuerdo. Entonces, está justamente ahorita en lo que nosotros estamos hablando, está mi equipo y está el equipo de otras secretarías negociando ya la siguiente ronda. Vamos avanzando en servicios financieros bien, en algunas otras áreas como pequeñas y medianas empresas, estos servicios van avanzando, pero bueno, este es un tema de esperar, de ver cómo fluyen las negociaciones y creemos que sí se puede lograr un acuerdo que beneficie a los tres países, un acuerdo que sea competitivo, un acuerdo que pueda dar resultados a las tres sociedades en términos de empleo, de productividad. Y es bien difícil, Raimundo, poder echar para atrás cadenas de valor tan competitivas que generan empleo en los tres países y que las hemos venido construyendo por más de 2 décadas. Ayer tuvimos una reunión en el Departamento del Tesoro, me he reunido con mis contrapartes de Canadá también, y creo que existe la visión positiva de que podamos llegar a un buen acuerdo. Y bueno, como yo le señalaba ayer, solo el 44% de nuestras exportaciones, de nuestro comercio, pasa por reglas del Tratado de Libre Comercio, el resto pasa por reglas o de otros tratados o del trato de nación más favorecida como parte de las reglas de la OMC. Así es que hay que acotar lo que significa el Tratado de Libre Comercio, que es muy importante, pero por el otro lado, el escenario central sigue siendo que nosotros podamos negociar y negociar bien ese acuerdo para mejorarlo. Muy bien, Vanessa, muchas gracias por haber platicado con nosotros. Al contrario, siempre me da mucho gusto saludarles. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Vanessa Rubio, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, allá en Washington, en la reunión de otoño del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.